Hola para todos, este es el horóscopo de la semana y estamos en el horóscopo para mi querido Acuario. Recuerda, Acuario, tomar lo mejor que sea para ti de este horóscopo, lo que resuene contigo, lo demás sencillamente déjalo de lado. Veamos qué te dice el horóscopo, no sin antes mirar qué dice para ti el mantra de la semana, qué consejo te trae o sugerencia, qué hay. Muy bien, gestiono mis emociones y actúo de la mejor manera. Qué bien, gestiono mis emociones y actúo de la mejor manera. Y es verdad, si utilizas palabras cargadas emocionalmente de rabia, de malas vibraciones, puede hacer que tu vida se transforme poco a poco, el estado de ánimo, el de los demás, que te saquen de un círculo social, que no seas esa luz linda que a la gente le gusta que seas. Es increíble, pero todo tiene que ver con este mensaje. Gestiono mis emociones y actúo de la mejor manera. ¿Sabes, mi querido Acuario, que uno puede decidir si dice o no dice? Si actúo, si no actúo. Entremos con el horóscopo y sus recomendaciones. Qué buen mensaje de la semana para ti. 2 de oros habla de todo lo nuevo. Veamos si es en la economía, si es en alguna otra situación. Porque realmente Acuario sí tiene que, si la palabra es recalcular, está perfecto. Porque tiene que luchar ahí adentro con todo aquello que tenemos con ese ladito que es el negativo con nuestros demonios por no gastar dinero y no vas a gastar y no vas a gastar, sino que en todo lo nuevo dice, empieza a ahorrar, a pagar, a nivelar el dinero. Mira, Acuario, que tenemos todas las oportunidades, pero definitivamente a veces no lo hacemos, siendo que está la oportunidad, que tenemos posiblemente un buen empleo, el apoyo de la familia, pero no lo hacemos. Y es gravísimo porque realmente tú lo puedes hacer, Acuario. Vas a encontrar una persona nueva. Veamos qué dice el horóscopo del amor. Por ahora habla de que debes gestionar mejor tus dineros. Bueno, recuerda, Acuario, suscribirte a este canal. Apóyanos con tu suscripción. Recuerda que tú nos apoyas y nosotros podemos subir contenido semanal que de verdad está siempre lleno de buenas recomendaciones, los tips, los rituales, además de este maravilloso horóscopo. Gracias por hacerlo, Acuario. Gracias, gracias. Muy bien, en el amor. ¿Hay algo que está inquietando tu vida? ¿Algo que no puedes sacar o que no sabes cómo hacer o que luchas por hacerlo, pero tus emociones, tus sentimientos no te dejan? A veces hay que apoyarse en otros, a veces incluso querer es tan difícil, Acuario, que hay que buscar terapia, hay que buscar ayudas, hay que buscar personas, porque hay que reconocer que el amor es muy difícil. Pero tú bien sabes que esa persona que está ahí a tu lado no te sirve, esa persona no te beneficia. Así que a intentarlo, a sanar una constelación, una psicóloga, lo que sea, un viaje, algo que te ayude. Pero debes por tu bien, dejar esa relación que te atormenta, esa relación que no es lo más mágico ni bueno para ti. ¿Has pensado también incluso cambiar de ciudad? Pero realmente tienes vínculos claros con tu trabajo y esta decisión no es fácil. Trabajo y estudio.
Te quieres ir porque tienes una relación que no te conviene o porque te hace daño, pero tienes vínculos profesionales y laborales. Entonces hay que apoyarnos de otra manera. Parejas que sí se separan en buen tono, en buena armonía, pero por temas de viaje. En familia va a haber un tema de cirugía, un tema ahí como de salud, algo de momento, pero la persona sale bien. Hay papeles que se organizan. Ah, caramba, papeles bastante serios, porque parece son una herencia, parece son algo que tiene la familia de lo que tiene que hablar la familia y que tiene que legalizar, entonces sí puede ser herencia. Un disgusto durante estos días porque el trabajo te va a tener estresado. Acuario, y no es justo. Tienes que pensar si tu trabajo realmente no te hace feliz, suéltalo, abandónalo. Caminos abiertos en el amor, temas de papeles, pensamientos nuevos para ti y decisiones concretas. Ojalá sean bien asertivas, mi querido Acuario. Veamos qué nos dice el horóscopo. Muy bien, el rey Dada. Porque recordemos que Acuario, de verdad, Acuario tiene demasiada sabiduría, solo que a veces te pones en tu plan de hacer las cosas como tú digas y no escuchas a los demás. Y recordemos que a veces desde la barrera se ve muchísimo mejor. No podemos creernos que lo sabemos todo. Mucho cuidado, Acuario. Dice que utilices tus sentimientos, tus emociones durante estos días para poder tomar decisiones concretas. Dice también que no tengas que ver en este momento con personas cercanas a ti, parentescos familiares en temas económicos. Dice también que el as de espada nos habla de una persona en el trabajo que ha pretendido hablar a tus espaldas. Eso significa traición. Pero es importante que no hagas caso de esos temas, sino que sencillamente haz lo tuyo y continúa creciendo. Hay algunos que les duele que tú tengas un buen trabajo, hay algunos que les duele que tú tengas un buen cargo laboral. Se acercan momentos positivos, viene como la calma, como la tranquilidad, como la alegría, como el compartir con amigos, como si volvieras otra vez a ser el Acuario que un día conocieron o conoció tu pareja o tu familia. Muy bien, deja ese dinero que tienes ahí guardadito porque mira, te ha tocado lucharlo. Deja ese dinero que tienes ahí guardadito para tus beneficios. Ay, qué lindo, Acuario, empiezas a reconocer y empiezas a cuidar. Muy bien, un tema pendiente de papeles. Ay, Acuario, definitivamente el amor regresa, dicen las hadas. Esa persona que te ofendió, te traicionó, que te hirió, regresa. Es tu decisión si vuelves a intentarlo. Todo el mundo merece una oportunidad, pero de verdad que te hizo daño. Gracias, Acuario, por estar en este canal. Gracias por escribir. Gracias por tu suscripción. Gracias por todo el cariño. Y cada semana nos estamos viendo aquí. Nos vemos la próxima semana en un nuevo horóscopo. Un abrazo. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.